en una red de patriarcalidad y matriarcalidad tan ambigua que ni siquiera se puede representar. De todas formas, permítame un inciso. Creo que su discurso acusa un fallo de nomenclatura, que ha incoado una reflexión en mi devenir mental. Pero no nos desviemos del centro de nuestra discusión, la crisis. Claro, la crisis. La estructuración de la crisis como significante y significado institucionalizados es una señal inefable de la marginalidad de lo visible, De lo cual se puede derivar el objeto, que es el escritor del milenio. Estoy de acuerdo. En el binomio crisis, no crisis, crisis resulta ser el término marcado. Por ello hay que concienciar no solo al sujeto histórico, sino también que en la medida de lo posible a todas las instituciones en que éste se reinscribe. Señoras, como solo quedan 5 minutos de programa, quizás sea ahora el momento de proponer medidas concretas para paliar la crisis. Tienen 2 minutos y medio cada uno. Por favor, sean breves y claras, a ser posible. Para paliar la crisis es preciso luchar antes contra la vacuidad de la escena, evitando perpetuar el paradigma de explotación y reificación que nos acosa. Efectivamente, hay que asumir un estatus de representación que no desvirtúe, sino que por el contrario subraye el carácter dialógico de todos los entes en su conjunto. Sí, hay que desfamiliarizar cualquier síntoma de aura relacional. Hay que contextualizar cualquier intento de negación fantasmática. Hay que desnegativizar la transitoriedad de los eventos. Hay que devolver la permanencia al fenómeno de la ficción y además hay que... Siento anunciarles que tenemos que poner aquí punto final al programa. Me acaba de comunicar el regidor que hemos de dar paso a las noticias de última hora que nos llegan de la redacción. Hay que restaurar los principios de lo hasta ahora deliberado. Hay que obviar las automatizaciones recurrentes. Hay que sintetizar la multiplicidad del unánime. Hay que consensuar.